Bienvenidos. En este video vamos a realizar un viaje tranquilo y detallado por toda la mitología egipcia, uno de los sistemas de creencias más antiguos y fascinantes de la humanidad. Durante más de 3000 años, los antiguos egipcios miraron hacia el cielo, observaron el Nilo y construyeron templos grandiosos para honrar a sus dioses. Esta mitología no era solo un conjunto de historias, era la forma en que comprendían el mundo, la vida y lo que vendría después. Vamos a recorrer este camino con calma, desde el caos primordial hasta los dioses que caminaban entre los humanos, desde las historias de creación hasta los mitos que explicaban cada amanecer. Relájense, cierren los ojos si lo desean, y déjense llevar por las aguas del Nilo antiguo. No olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y comentar desde dónde nos están viendo. Comencemos. Al principio no había nada, ni tierra, ni cielo, ni luz, ni oscuridad como las conocemos. Solo existía el Nun, las aguas primordiales infinitas, un océano sin forma ni límite que se extendía en todas direcciones sin fin. No era un mar como los que conocemos, con olas que rompen en la orilla. Era algo más profundo, más antiguo, más silencioso. Era el potencial puro, la posibilidad de todo lo que vendría, flotando en una quietud absoluta. Imaginen ese momento, si pueden. Un silencio tan completo que ni siquiera había nadie para escucharlo. Las aguas del Nun eran oscuras, no porque faltara luz, sino porque la luz aún no había sido creada. Eran frías, pero no de una forma que se pudiera sentir, porque no había nadie para sentirlas. Eran eternas, inmóviles, esperando. Y en esas aguas algo comenzó a despertar. Una conciencia, una voluntad, una chispa de existencia que surgió de la nada misma. Los egipcios lo llamaron Atum, el que existe por sí mismo, el primero entre todos. Algunos textos lo llaman Atum-Ra, uniendo desde el principio la idea de la creación con la del sol que vendría después. Atum no nació de nada ni de nadie. Simplemente comenzó a existir, emergiendo del Nun por su propia voluntad. Los sacerdotes de Heliópolis, la ciudad del sol, contaban que Atum se elevó sobre las aguas primordiales, formando la primera tierra firme, la colina primordial llamada Benben. Esta colina surgió del caos como una isla en medio del océano infinito, el primer pedazo de orden en un universo que aún no conocía el orden. Allí, de pie sobre esa colina solitaria, Atum estaba completamente solo. No había nadie más en toda la creación. El silencio debió ser abrumador. Pero Atum llevaba dentro de sí el poder de crear y sabía que su soledad no podía continuar. El universo necesitaba expandirse, necesitaba llenarse de vida y forma. Los egipcios entendían que la creación no podía venir de la nada, así que contaban que Atum creó a los primeros dioses mediante un acto que hoy nos puede parecer extraño, pero que para ellos tenía perfecto sentido. Atum, siendo masculino y femenino a la vez,
siendo todo lo que existía, se unió consigo mismo. Algunos textos dicen que estornudó, otros que escupió, otros usan palabras más directas. El punto era claro: de su propio ser, de su propia esencia, Atum dio origen a los primeros dos dioses. Shu fue el primero. Su nombre significa sequedad, vacío, pero también el aire que respiramos. Era el dios del aire, del espacio, de esa distancia que permite que las cosas existan separadas unas de otras. Sin Shu, todo estaría aplastado, comprimido en un punto sin forma. Shu era alto y fuerte, representado a menudo como un hombre con una pluma de avestruz sobre la cabeza, el símbolo del aire ligero. Tefnut vino con él, su gemela, su complemento perfecto. Ella era la humedad, el rocío de la mañana, la lluvia que cae. Era también la diosa del orden, de Maat en su forma más elemental. Si Shu era el espacio vacío, Tefnut era la sustancia que llenaba ese espacio. Juntos formaban la primera pareja divina, el primer equilibrio. Imaginen la escena. Sobre la colina Ben-Ben, Atum observa a sus hijos recién creados. Shu y Tefnut se miran entre sí descubriendo la existencia del otro. Por primera vez en la creación hay más de un ser consciente. Por primera vez hay una relación, una mirada compartida, una presencia mutua. Atum los abrazó, y en algunos textos se dice que lloró de alegría. Sus lágrimas cayeron sobre la tierra recién formada, y de ella surgieron los primeros seres humanos. Los egipcios creían que la humanidad nació de las lágrimas de un dios, de su emoción ante la belleza de la creación que había comenzado. Es una imagen hermosa si lo pensamos, la idea de que venimos de un momento de profunda felicidad divina. Pero la creación estaba lejos de completarse. Shu y Tefnut, el aire y la humedad, se unieron como era natural. Y de su unión nacieron dos dioses más, dos fuerzas fundamentales que darían forma al mundo que conocemos. Geb fue su hijo. Los egipcios lo imaginaban como la tierra misma, sólida y firme bajo nuestros pies. Su cuerpo era marrón y verde, del color del suelo fértil del Nilo. A veces lo representaban acostado, con el cuerpo formando montañas y valles, ríos y desiertos. Cada piedra, cada grano de arena, cada puñado de tierra negra junto al río, era parte de Geb. Nut fue su hija y, en una de las historias más hermosas de la mitología egipcia, también se convirtió en su esposa. Nut era el cielo, la bóveda celeste que se extiende sobre nosotros. Los egipcios la pintaban como una mujer arqueada sobre la tierra, su cuerpo estrellado tocando el horizonte en todos los puntos cardinales. Su vientre estaba cubierto de estrellas que brillaban en la noche. Era protectora y maternal, abarcando todo lo que existía bajo ella. Y aquí es donde la mitología egipcia se vuelve especialmente visual y poética. Geb y Nut se amaban profundamente, tanto que permanecían en un abrazo constante, la tierra y el cielo unidos sin espacio entre ellos.
Estaban tan cerca que nada podía existir en el espacio que debería haber entre ambos. No había espacio para que crecieran las plantas, para que caminaran los animales, para que vivieran los humanos. Atum vio este problema y ordenó a Shu, el dios del aire, que separara a sus hijos. Imaginen la tristeza de ese momento. Shu, obedeciendo a su creador, se colocó entre Geb y Nat. Puso sus manos sobre el cuerpo de Geb, sus pies sobre Nut, y empujó con toda su fuerza divina. Lentamente, con un esfuerzo que debió resonar por todo el cosmos recién nacido, Shu separó a los amantes. Geb quedó abajo, convertido en la tierra firme sobre la que caminaríamos. Nut quedó arriba, arqueada sobre nosotros, separada de su amado para siempre, por el cuerpo de su propio padre. Y Shu permaneció entre ellos, sosteniendo el cielo con sus brazos extendidos, un trabajo eterno que continúa hasta el día de hoy. Los egipcios miraban hacia arriba y veían a Nut, miraban hacia abajo y sentían a Geb. Y el aire que respiraban era Shu, manteniendo el espacio que permitía que la vida existiera. Era una cosmología que podían ver y sentir cada momento de sus vidas. Pero Nut lloraba por su separación. Cada noche su tristeza era tan grande que derramaba lágrimas, y esas lágrimas caían como lluvia sobre Geb. No era una lluvia frecuente en Egipto, eso es cierto, pero cuando llegaba, los egipcios sabían que era Nut llorando por su esposo perdido. A pesar de la separación, Geb y Nut habían concebido hijos antes de ser separados. Nut llevaba en su vientre a 5 dioses, 5 seres que se convertirían en las figuras centrales de la mitología egipcia. Pero había un problema. Ra, el dios Sol que se había convertido en el gobernante supremo del cosmos, había declarado que Nut no podría dar a luz en ningún día del año. Puede parecer una maldición cruel, y de hecho lo era. Ra había descubierto una profecía que decía que uno de los hijos de Nut lo destronaría, y él no estaba dispuesto a permitirlo. Así que declaró que en ninguno de los 360 días del año egipcio podría Nut dar a luz a sus hijos. Nut estaba desesperada. Llevaba a sus hijos dentro de sí, podía sentirlos moverse, podía sentir su deseo de nacer, pero estaba atada por el decreto de Ra. Necesitaba ayuda, y la encontró en Thoth, el dios de la sabiduría, la escritura y la magia. Thoth era astuto, más astuto que cualquier otro dios. Amaba los acertijos, los juegos de palabras, las soluciones ingeniosas a problemas imposibles. Cuando Nut acudió a él, Thoth vio una oportunidad para demostrar su inteligencia. Thoth desafió a Khonsu, el dios de la luna, a un juego de Senet, el antiguo juego de mesa egipcio. Apostaron luz lunar. Cada vez que Thoth ganaba, Khonsu tenía que darle una fracción de su luz. Jugaron una y otra vez, y Thoth, siendo quien era, ganó repetidamente. Al final, Thoth había acumulado suficiente luz lunar para crear 5 días completos, 5 días que no existían
en el calendario oficial de 360 días. Los egipcios los llamarían los días epagómenos, los días sobre el año, los días que existían fuera del tiempo normal. Y en esos 5 días, días que técnicamente no eran parte del año según el decreto de Ra, Nut pudo finalmente dar a luz a sus hijos. El primer día nació Osiris. Los cielos se iluminaron, los árboles florecieron. Una voz resonó por todo Egipto anunciando que el gran Señor de todos había llegado. Osiris era hermoso, sabio, benevolente. Desde el momento de su nacimiento, quedó claro que estaba destinado a grandes cosas. El segundo día nació Horus el Mayor, no el Horus que conoceríamos más tarde, sino una versión más antigua, un dios del cielo con cabeza de halcón que volaría alto sobre la tierra. El tercer día nació Set, y cuando Set nació, no esperó. Dicen que desgarró el costado de su madre Nut en su impaciencia por llegar al mundo. Nació gritando, violento desde el primer momento. Set era el dios del caos, del desierto, de las tormentas. No era malvado por naturaleza, no al principio, pero era salvaje, incontrolable, furioso. El cuarto día nació Isis. La tierra suspiró de alivio cuando ella llegó. Isis era la magia personificada, la madre divina, la protectora. Era hermosa y poderosa, y su inteligencia rivalizaba incluso con la de Thoth. Desde niña mostró un talento extraordinario para la magia, aprendiendo secretos que otros dioses tardarían milenios en descubrir. El quinto día nació Neftis. Era más callada que su hermana Isis, más misteriosa. Gobernaba sobre la noche, sobre las cosas ocultas, sobre los límites entre la vida y lo que viene después. A menudo la olvidamos en las historias, pero su papel era crucial, siempre presente en las sombras. Y así, en 5 días robados de la luz de la luna, nacieron los dioses que gobernarían Egipto, que protagonizarían las historias más importantes, que darían forma a cómo los egipcios entenderían la vida, la muerte, el orden y el caos. Ra observó el nacimiento de estos 5 dioses y supo que la profecía se cumpliría eventualmente. Pero por ahora, el universo había alcanzado su forma. El cielo y la tierra estaban separados. El sol viajaba por el cielo cada día. Las estrellas brillaban cada noche. Y los dioses caminaban por la creación. Los sacerdotes egipcios contaban estas historias en los templos, talladas en las paredes de piedra, escritas en papiros que sobrevivirían miles de años. No eran solo mitos para ellos, eran la verdad fundamental del universo. Cada amanecer confirmaba la historia de Ra. Cada cosecha confirmaba la historia de Osiris. Cada tormenta del desierto confirmaba el poder de Set. Y mientras el sol se ponía sobre el Nilo, mientras los sacerdotes encendían lámparas en los templos, mientras los campesinos volvían a sus casas después de un día de trabajo en los campos, todos sabían que vivían en un mundo creado por estos dioses, sostenido por estos dioses,
observado por estos dioses. La creación había comenzado en el silencio del Nun, en la soledad de Atum, sobre la colina Ben-Ben. Pero ahora el mundo estaba lleno de vida, de luz, de historias que se contarían durante milenios. Los dioses habían nacido, y con ellos la historia de Egipto podía comenzar de verdad. Los egipcios organizaban el cosmos con la misma precisión con la que organizaban sus templos. Necesitaban orden, estructura, un sistema que explicara cómo funcionaba todo. Y así nació el concepto de la Enéada, literalmente el grupo de 9, los 9 dioses primordiales que formaban la base de toda la creación. En Heliópolis, la ciudad del sol situada en el delta del Nilo, los sacerdotes pasaban años estudiando estos misterios. Heliópolis era un lugar especial. Pueden imaginarlo si cierran los ojos. Templos de piedra caliza blanca que brillaban bajo el sol egipcio. Patios llenos de columnas con jeroglíficos que contaban las historias de los dioses. Jardines sagrados donde crecían árboles considerados divinos. Los sacerdotes de Heliópolis vestían lino blanco inmaculado. Se afeitaban todo el cuerpo, incluyendo la cabeza y las cejas, como señal de pureza. Cada mañana, antes del amanecer, se bañaban en las aguas sagradas del lago del templo. El agua estaba fría en las mañanas de invierno, refrescante en el verano. Se sumergían completamente, lavando cualquier impureza que pudiera haber tocado sus cuerpos durante la noche. Después del baño ritual, caminaban descalzos por los pasillos de piedra del templo. Sus pies conocían cada irregularidad del suelo, cada piedra ligeramente elevada, cada punto donde el agua de las inundaciones del Nilo había dejado su marca a lo largo de los siglos. No hablaban durante estas caminatas matutinas. El silencio era sagrado. Permitía que sus mentes se prepararan para los rituales que vendrían. En la cámara más interna del templo, la que sólo los sacerdotes de más alto rango podían entrar, había una estatua de Atum-Ra. No era enorme ni ostentosa. De hecho, era sorprendentemente modesta. Estaba tallada en granito negro, pulida hasta que brillaba como un espejo. La estatua mostraba a Atum-Ra sentado, con la corona doble de Alto y Bajo Egipto sobre su cabeza, sosteniendo el cetro Uas en una mano y el Anj en la otra. Los sacerdotes encendían incienso cada mañana. El humo se elevaba en espirales lentas, llenando la cámara con un aroma denso y resinoso. Era incienso de mirra importado de Punt, la tierra misteriosa al sur. Costaba su peso en oro, pero nada era demasiado valioso para los dioses. Mientras el incienso ardía, los sacerdotes recitaban los textos de la creación. Los habían memorizado palabra por palabra desde que eran niños aprendices. Sus voces resonaban en la cámara de piedra, mezclándose con el humo, creando una atmósfera que parecía existir fuera del tiempo normal. Contaban cómo Atum se convirtió en Ra, cómo la chispa de la creación se transformó en el sol que cruza el cielo cada día. Esta transformación no era simple. Los egipcios entendían que Ra no era solo el disco solar que veían en el cielo. Era una fuerza compleja, multifacética,
que tomaba diferentes formas en diferentes momentos. Por la mañana, cuando el sol aparecía en el horizonte oriental, Ra tomaba la forma de Khepri, el escarabajo. Pueden parecer extraño que un dios tan importante se asociara con un insecto, pero los egipcios habían observado a los escarabajos peloteros enrollando bolas de estiércol por la arena. Veían en ese acto una imagen perfecta del sol siendo empujado a través del cielo. Khepri representaba el renacimiento, el nuevo comienzo, la promesa de otro día. Al mediodía, cuando el sol alcanzaba su punto más alto y más caliente, Ra aparecía en su forma completa. Ra-Horajti, el halcón del horizonte, el disco solar flanqueado por alas enormes. Esta era la hora de mayor poder, cuando las sombras desaparecían casi completamente, cuando el calor del desierto podía matar a un hombre desprevenido en horas. Los trabajadores en los campos aprendían a respetar esta hora. Buscaban la sombra de las palmeras, bebían agua de jarras de cerámica que mantenían frescas, enterrándolas parcialmente en la arena húmeda cerca del río. Se sentaban en silencio, conservando energía, esperando que pasara el momento más feroz del día. Y por la tarde, cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, Ra se transformaba en Atum nuevamente, el anciano cansado que había creado el mundo, y ahora se preparaba para su viaje nocturno. Lo imaginaban con barba larga, encorvado, apoyándose en un bastón. Pero no era débil, nunca débil. Era la sabiduría de la edad, el poder acumulado de eones. Este ciclo se repetía cada día sin falta. Los egipcios miraban hacia arriba y veían la evidencia viviente de sus mitos. El sol nacía, alcanzaba su cenit, se ponía. Khepri, Ra, Atum, nacimiento, poder, sabiduría, juventud, madurez, vejez. El ciclo de toda vida contenido en el movimiento del sol. Pero la Eneada no terminaba con Ra. Los 9 dioses formaban una familia completa, cada uno con su papel, cada uno necesario para el funcionamiento del cosmos. Shu, como ya sabemos, sostenía el cielo. Los egipcios lo representaban a menudo en esta postura, arrodillado sobre Geb, con los brazos extendidos hacia arriba, soportando el peso de Nut. Debía ser una tarea agotadora, pensaban. Sostener el cielo entero sobre tus hombros, sin descanso, sin alivio, por toda la eternidad. Pero Shu no se quejaba. Era su propósito, su razón de existir. Sin él, el cielo caería sobre la tierra, aplastando toda la creación, devolviendo todo al caos del Nun. Era un guardián silencioso, raramente protagonista de historias dramáticas, pero absolutamente esencial. Tefnut, su gemela y esposa, era más activa en las historias. Era ella quien traía la humedad necesaria para la vida, pero también podía retenerla, causando sequías. Los egipcios le rezaban durante los períodos secos, le ofrecían sacrificios, le suplicaban que trajera las lluvias o que hiciera que el Nilo se desbordara generosamente
durante la inundación anual. Hay una historia sobre Tefnut que los sacerdotes contaban con particular cuidado. Cuenta que una vez, hace mucho tiempo, Tefnut se enojó con los otros dioses. La razón varía según quien cuente la historia. Algunos dicen que Ra la insultó. Otros dicen que simplemente se cansó de sus deberes. Otros más sugieren que fue el temperamento natural de una diosa de la humedad en una tierra tan seca. Sea cual sea la razón, Tefnut decidió abandonar Egipto. Se transformó en una leona furiosa y huyó hacia el sur, hacia Nubia, hacia las tierras más allá de las cataratas del Nilo. Y cuando se fue, se llevó consigo toda la humedad. Egipto comenzó a secarse. El Nilo siguió fluyendo, eso sí, porque el río tenía sus propias fuentes más al sur. Pero no llovía. El rocío de la mañana desapareció. El aire se volvió tan seco que la piel de las personas se agrietaba y sangraba. Los cultivos sufrían. Los animales buscaban agua desesperadamente. Ra sabía que necesitaban que Tefnut regresara. Pero ella era orgullosa y no volvería solo porque se lo pidieran. Así que Ra envió a Shu y a Tot a buscarla. Shu y Thoth viajaron hacia el sur, siguiendo el Nilo río arriba. Pasaron las grandes cataratas donde el agua caía con un rugido que podía escucharse a kilómetros de distancia. Entraron en tierras que pocos egipcios habían visto, lugares donde la arena daba paso a la hierba, donde había árboles desconocidos y animales extraños. Finalmente encontraron a Tefnut en una cueva, todavía en forma de leona, lamiendo sus heridas emocionales. Sus ojos brillaban peligrosamente en la oscuridad de la cueva. Gruñó cuando vio acercarse a los dioses. Tot, siendo el más sabio, habló primero. No la regañó ni le ordenó volver. En lugar de eso, comenzó a contarle historias. Le habló de Egipto, de lo hermoso que era, de cómo el Nilo brillaba bajo la luz de Ra, de cómo las garzas se posaban en las orillas al amanecer, de cómo los niños jugaban en el agua durante las inundaciones. Habló durante horas. Shu escuchaba en silencio, dejando que Tot hiciera el trabajo de la persuasión. La voz de Tot era suave, hipnótica. Pintaba imágenes con palabras, hacía que Tefnut recordara por qué amaba Egipto. Lentamente, la furia de Tefnut comenzó a disminuir. Su forma de leona se relajó. Sus gruñidos se convirtieron en suspiros. Comenzó a sentir nostalgia por su hogar. Finalmente, después de días de conversación, Tefnut accedió a regresar. Pero no volvió corriendo. Tot y Shu la acompañaron en un viaje lento de regreso al norte. Se detuvieron en cada oasis, en cada pueblo. Y en cada lugar Tefnut dejaba un poco de humedad, devolviendo lo que había quitado. Para cuando llegaron a Egipto, Tefnut había recuperado su forma divina normal. Se reunió con los otros dioses, se reconcilió con Ra, y la humedad regresó a la tierra. Los egipcios contaban esta historia para explicar las sequías y también para recordar que incluso
Los dioses podían enojarse y necesitaban ser apaciguados. Construyeron templos para Tefnut. Le ofrecieron rezos y sacrificios, especialmente durante los períodos secos. Geb y Nut, la tierra y el cielo, eran quizás los dioses más visibles de todos. Cada vez que alguien miraba hacia arriba o hacia abajo, los estaba viendo. Esta presencia constante los hacía íntimos de una manera que otros dioses no lo eran. Geb era especialmente importante para los agricultores. Después de todo, trabajaban su cuerpo cada día. Cuando araban un campo, estaban literalmente arañando la piel de Geb. Cuando plantaban semillas, las estaban enterrando en su carne. Cuando cosechaban, estaban tomando los frutos que brotaban de él. Esta relación requería respeto. Los agricultores hacían pequeñas ofrendas antes de comenzar a trabajar un nuevo campo. Vertían un poco de cerveza sobre la tierra, diciendo una oración rápida a Geb, pidiéndole permiso y bendición. No era un ritual elaborado, no necesitaba sacerdotes ni templos. Era simple, directo, personal. Y Geb respondía. O al menos los egipcios creían que respondía. Cuando los cultivos crecían bien, cuando el trigo se elevaba alto y dorado, cuando las verduras eran abundantes, sabían que Geb estaba complacido. Cuando los cultivos fallaban, cuando la tierra se volvía salada e infértil, cuando las plantas se marchitaban, sabían que de alguna manera habían ofendido al dios de la tierra. Nut, por su parte, era la protectora de los muertos. Esto puede parecer extraño, dado que era la diosa del cielo. Pero los egipcios veían el cielo nocturno como el reino de los muertos. Cuando alguien moría y era momificado adecuadamente, su alma viajaba hacia arriba, hacia el cuerpo estrellado de Nut. Las tumbas estaban decoradas con imágenes de Nut. A menudo la pintaban en el interior de la tapa del sarcófago, arqueada sobre el cuerpo del difunto, protegiéndolo con su cuerpo celeste. Era una imagen reconfortante. Incluso en la muerte, incluso en la oscuridad de la tumba, Nut estaba ahí, envolviendo al difunto en su abrazo eterno. Cada noche, los egipcios observaban las estrellas moverse a través del cuerpo de Nut. Las estrellas eran almas, creían, las almas de los muertos justos que habían pasado el juicio de Osiris y habían ganado su lugar en el cielo. Brillaban eternamente, nunca olvidadas, siempre visibles para aquellos que miraban hacia arriba. Había cierta poesía en esto. Un campesino podía estar en su campo al anochecer, cansado después de un largo día de trabajo, y mirar hacia arriba para ver las estrellas comenzando a aparecer. Podía pensar en su padre, muerto hace años, y preguntarse cuál de esas luces parpadeantes podría ser él. Podía sentir una conexión, un hilo que unía a los vivos con los muertos, la tierra con el cielo. Los 5 hijos de Geb y Nut, los dioses nacidos en los días epagómenos, completaban la Eneada. Osiris, Horus el mayor, Set, Isis y Neftis. Estos 5 se convertirían en las figuras centrales de los mitos más importantes de Egipto.
Pero antes de llegar a sus historias, es importante entender que la Eneada no existía aislada. Era el sistema central, sí, pero había otros dioses, cientos de ellos. Cada ciudad tenía sus propios dioses locales. Cada oficio tenía su patrón divino. Cada aspecto de la vida tenía un dios asociado. En Memphis, por ejemplo, Ptah era el dios supremo. Los sacerdotes de Memphis tenían su propia versión de la creación que rivalizaba con la de Heliópolis. Según ellos, Ptah había creado el mundo mediante el pensamiento y la palabra. Primero concibió la creación en su corazón, luego la habló a la existencia. Era una idea sofisticada, casi filosófica. En Tebas, Amón era el rey de los dioses. Durante el Reino Nuevo, cuando Tebas se convirtió en la capital de Egipto, Amón alcanzó una prominencia que rivalizaba incluso con Ra. De hecho, los dos dioses eventualmente se fusionaron en Amón-Ra, el dios oculto que era también el sol. Pero todos estos sistemas, todas estas teologías locales, reconocían la importancia de la Eneada de Heliópolis. Era la base, el punto de partida. Podían agregar sus propios dioses, podían modificar las historias, pero la estructura fundamental permanecía. Los escribas pasaban años aprendiendo estas genealogías divinas. En las escuelas de escribas, jóvenes sentados con las piernas cruzadas sobre esteras de junco, practicaban escribir los nombres de los dioses una y otra vez. Usaban óstraca, fragmentos de cerámica rota o lascas de piedra caliza para practicar. El papiro era demasiado valioso para desperdiciar en ejercicios. Sus profesores, escribas mayores con décadas de experiencia, caminaban entre ellos, observando su trabajo, corrigiendo la forma de un jeroglífico aquí, la posición de un símbolo allá. La caligrafía, importante. Los jeroglíficos no eran solo escritura, eran arte. Cada símbolo debía ser perfecto, equilibrado, hermoso. Y cuando escribían los nombres de los dioses, tenían que tener especial cuidado. Un nombre escrito incorrectamente podía ser visto como un insulto. Peor aún, en el pensamiento mágico egipcio, escribir algo le daba poder, realidad. Un error al escribir el nombre de un dios podía crear alguna versión distorsionada de ese dios, algo impredecible y potencialmente peligroso. Los estudiantes aprendían que Atum era el primero, el que existía por sí mismo. Aprendían que Shu era el aire, Tefnut la humedad. Aprendían que Geb era la tierra, Nut el cielo. Y aprendían que de Geb y Nut nacieron los 5 dioses que darían forma a la historia de Egipto. Repetían estas genealogías hasta que las conocían perfectamente. En voz alta al principio, luego en silencio, moviendo solo los labios. Las palabras se volvían parte de ellos, incrustadas en su memoria tan profundamente que podían recitarlas incluso medio dormidos. Por las tardes, cuando el calor del día comenzaba a disminuir, los estudiantes tenían un breve descanso. Salían del edificio de la escuela y se sentaban a la sombra de los sicómoros plantados en el patio.
Compartían pan y cerveza ligera, el alimento básico de todos los egipcios. Hablaban en voz baja, discutiendo los textos que habían estudiado ese día. Algunos de estos jóvenes se convertirían en escribas del templo, dedicando sus vidas al servicio de los dioses. Otros se volverían escribas del gobierno, registrando impuestos, contratos, correspondencia oficial. Otros más se convertirían en tutores privados para los hijos de nobles ricos. Pero sin importar qué camino tomaran, todos llevarían consigo el conocimiento de la Eneada. Era parte de ser egipcio, parte de entender cómo funcionaba el mundo. No era opcional ni oscuro. Era tan fundamental como saber que el Nilo fluía de sur a norte, que el sol salía por el este, que la temporada de inundación venía después del verano. En las casas de los ciudadanos comunes, las personas también conocían estas historias. No con el detalle de los sacerdotes o los escribas, quizás, pero conocían los conceptos básicos. Las madres contaban historias sobre los dioses a sus hijos antes de dormir. Los padres invocaban el nombre de Geb cuando plantaban sus jardines. Las familias rezaban a Nut para que protegiera a sus seres queridos fallecidos. Era una religión vivida, no solo estudiada. Los dioses no eran conceptos abstractos. Eran presencias reales, fuerzas activas en el mundo. Cuando el sol salía, Ra estaba naciendo de nuevo. Cuando llovía, Tefnut estaba bendiciendo la tierra. Cuando temblaba la tierra, Geb estaba moviéndose en su sueño. Y todo esto, toda esta estructura compleja de dioses y relaciones, poderes y responsabilidades, comenzó con Atum emergiendo del Nun, un dios solitario sobre una colina primordial, decidiendo que la soledad no era suficiente, que la creación debía expandirse, que el universo necesitaba llenarse de vida. La Enéada era el resultado de esa decisión. 9 dioses que formaban la base de todo. 9 fuerzas que mantenían el cosmos funcionando. 9 seres que los egipcios honraban, temían, amaban y dependían. Mientras el sol se ponía cada noche sobre Heliópolis, los sacerdotes realizaban los rituales vespertinos. Encendían lámparas en el templo, manteniendo la luz viva, incluso mientras Ra descendía al inframundo. Cantaban himnos que habían sido cantados durante 1000 años, que serían cantados durante 1000 años más. Y fuera del templo, la vida continuaba. Los pescadores ataban sus botes para la noche. Los panaderos cerraban sus hornos. Las familias se reunían para la cena. Los niños jugaban hasta que sus madres los llamaban a casa. El Nilo fluía eternamente hacia el norte, llevando vida a la tierra negra de Egipto. Todo esto bajo la mirada de los dioses de la Eneada. Atum-Ra preparándose para su viaje nocturno. Shu sosteniendo el cielo. Tefnut bendiciendo la tierra con humedad. Geb sólido bajo sus pies. Nut arqueada sobre ellos, su cuerpo estrellado, comenzando a brillar a medida que caía la oscuridad. Y los 5 hijos de Geb y Nut, esperando en las alas de la historia,
listos para protagonizar los dramas que definirían la mitología egipcia. Osiris, que se convertiría en rey y luego en dios de los muertos. Set, cuya furia sacudiría los cimientos del cosmos. Isis, cuya magia sería legendaria. Horus, que lucharía por su derecho de nacimiento. Neftis, que caminaría entre mundos. Sus historias vendrían pronto, se desenvolverían en todo su drama y significado. Pero por ahora, en este momento tranquilo del atardecer, todos eran simplemente dioses jóvenes, recién nacidos del vientre de Nut, mirando el mundo que sus abuelos habían creado, preguntándose qué papel jugarían en él. Los 5 dioses nacidos en los días epagómenos crecieron juntos, pero no de la manera en que crecen los humanos. El tiempo de los dioses es diferente, fluye de formas que no podemos comprender completamente. Un día divino podía contener eones, un momento podía estirarse durante siglos, pero eventualmente, como todas las cosas, estos dioses jóvenes maduraron y tomaron sus lugares en el cosmos. Osiris era el mayor, y por derecho de nacimiento le correspondía gobernar. Ra, envejeciendo después de incontables eones, guiando la barca solar a través del cielo, decidió que era tiempo de retirarse parcialmente de los asuntos terrenales. Seguiría siendo el sol, seguiría haciendo su viaje diario, pero la tierra necesitaba un gobernante que pudiera dedicarse completamente a ella. Y así Osiris se convirtió en el primer rey de Egipto, no el primer faraón humano, eso vendría mucho después, sino el rey divino que gobernaría durante la Edad Dorada, cuando los dioses caminaban abiertamente entre los mortales. Imaginen cómo debió ser ese tiempo. Osiris era alto, dicen los textos, con piel verde como las plantas que crecen junto al Nilo. Su verde no era enfermizo, sino vibrante, el color de la vida renovándose constantemente. Llevaba la corona Ef, una corona blanca flanqueada por plumas de avestruz, símbolo de su autoridad tanto sobre el Alto como sobre el Bajo Egipto. En sus manos sostenía el cayado y el mayal, los símbolos de la realeza que todo faraón llevaría después de él. El cayado representaba su papel como pastor de su pueblo, guiándolos, protegiéndolos. El mayal representaba su capacidad para castigar cuando era necesario, para mantener el orden. Pero Osiris era, ante todo, un rey benevolente. Los textos antiguos lo describen como sabio y justo, amado por todos. Cuando asumió el trono, Egipto era todavía salvaje en muchos sentidos. Los humanos existían, creados de las lágrimas de Ra, pero vivían como animales, sin cultura, sin ley, sin agricultura. Osiris cambió todo eso. Caminaba entre su pueblo, no como un dios distante y temible, sino como un maestro paciente. Les enseñó a cultivar la tierra, mostró a los agricultores cómo plantar semillas de trigo y cebada, cómo esperar a que crecieran, cómo cosechar en el momento adecuado. Pueden imaginarlo, Osiris de pie en un campo junto al Nilo, su piel verde brillando bajo el sol matutino.
Un grupo de humanos lo rodea, observando con atención, mientras él toma semillas en sus manos divinas. Les muestra cómo hacer surcos en la tierra negra y fértil, dejada por la inundación del Nilo. Les enseña la profundidad correcta, el espacio correcto entre cada semilla. Los humanos observan, memorizan cada movimiento. Cuando Osiris termina su demostración, ellos prueban por sí mismos. Sus movimientos son torpes al principio, poco elegantes comparados con la gracia divina de Osiris. Pero él es paciente, corrige gentilmente, muestra de nuevo cuando es necesario. Y cuando las semillas brotan días después, cuando los primeros tallos verdes emergen de la tierra oscura, los humanos sienten algo que nunca habían sentido antes. Orgullo, logro, la comprensión de que pueden crear, que pueden trabajar con la tierra para producir alimento. Osiris también les enseñó a hacer pan. Tomó el trigo que habían cosechado y les mostró cómo molerlo entre piedras hasta convertirlo en harina. Sus brazos se cansaban con el trabajo repetitivo, empujando la piedra superior en círculos una y otra vez. Pero eventualmente el grano se convertía en polvo fino. Mezclaba la harina con agua del Nilo, amasaba la masa con sus manos, la dejaba reposar al sol. Luego la horneaba en hornos de barro que él mismo les había enseñado a construir. El olor del pan fresco, horneándose, se extendía por el pueblo, un aroma que se volvería central en la vida egipcia durante los siguientes miles de años. Pero Osiris no se detuvo ahí. Les enseñó a hacer cerveza, la bebida que se convertiría en el sustento de Egipto. Tomaba cebada, la dejaba germinar, la secaba, la molía y la mezclaba con agua y dátiles. La mezcla fermentaba en grandes jarras de cerámica y después de días se convertía en cerveza nutritiva y refrescante. La cerveza egipcia no era como las cervezas modernas, era espesa, casi como una sopa, llena de nutrientes. Un trabajador podía beber varias jarras al día y obtener una porción significativa de sus calorías y nutrientes de ella. Era más segura que el agua. El proceso de fermentación mataba a muchos de los microorganismos dañinos. Osiris les dio leyes también. Antes de él, los humanos resolvían sus disputas con violencia. Si alguien te ofendía, lo golpeabas. Si alguien tomaba algo tuyo, tomabas algo de ellos. Era un ciclo sin fin de venganza y contraataque. Osiris estableció cortes de justicia. Enseñó a los humanos a llevar sus disputas ante jueces sabios que escucharían ambos lados antes de decidir. Les dio el concepto de Ma'at, verdad y justicia, orden cósmico. Ma'at se convirtió en el principio rector de la civilización egipcia. Isis estaba a su lado en todo esto. Ella era su esposa, su reina, su compañera en todos los sentidos. La relación entre Osiris e Isis era algo hermoso de contemplar. No era solo amor romántico, aunque ciertamente lo era. Era asociación, respeto mutuo, una comprensión profunda que solo viene cuando dos seres se complementan perfectamente. Isis tenía su propia magia,
sus propios dones para ofrecer a la humanidad. Mientras Osiris enseñaba agricultura y ley, Isis enseñaba medicina. Conocía las propiedades de cada planta que crecía a lo largo del Nilo. Sabía cuáles curaban la fiebre, cuáles aliviaban el dolor, cuáles cerraban heridas. Caminaba por los campos y los pantanos, recolectando plantas. Sus manos se manchaban con jugos de hojas y raíces. Preparaba remedios en morteros de piedra, moliendo ingredientes hasta convertirlos en pastas y polvos. Enseñaba a las mujeres egipcias que se convertirían en las primeras sanadoras, transmitiendo su conocimiento de generación en generación. También enseñó a las mujeres a hilar y tejer. Tomaba fibras de lino, las retorcía entre sus dedos hasta formar hilos fuertes. Luego, en un telar simple hecho de ramas, tejía estos hilos en tela. Era un trabajo lento, meticuloso, pero el resultado era hermoso. Tela suave y fresca perfecta para el clima caluroso de Egipto. Las mujeres se sentaban en círculos a la sombra de los árboles, hilando y tejiendo mientras hablaban. Sus dedos se movían automáticamente después de años de práctica, dejando que sus mentes vagaran. Contaban historias, compartían noticias, reían juntas. Era trabajo, sí, pero también era comunidad. Osiris e Isis gobernaban desde un palacio que, según los textos, estaba hecho de cedro del Líbano y decorado con oro y lapislázuli. Pero no se encerraban en este palacio. Pasaban más tiempo entre su pueblo que en sus salones reales. Eran accesibles, compasivos, genuinamente interesados en el bienestar de cada persona bajo su cuidado. Egipto prosperaba bajo su gobierno. Los campos producían cosechas abundantes. Los graneros se llenaban hasta desbordar. Las personas tenían tiempo no solo para sobrevivir, sino para vivir, para crear arte, para construir, para pensar. Pero no todos estaban contentos con este arreglo. Set observaba todo esto con una mezcla de emociones que crecía más oscura con cada año que pasaba. Set era el hermano de Osiris, nacido solo un día después que él, en los días epagómenos. Y ese único día de diferencia lo había cambiado todo. Set era fuerte, quizás más fuerte físicamente que Osiris. Era feroz, valiente, poderoso. Durante las horas del día ayudaba a Ra en su barca solar, luchando contra Apep, la serpiente del caos que intentaba devorar el sol cada noche. Set era uno de los pocos dioses lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a Apep. Pero a pesar de todo su poder, a pesar de todos sus logros, Set vivía a la sombra de su hermano. Osiris era el rey. Osiris era amado. Osiris era alabado en cada pueblo y ciudad. Y Set era temido, respetado por su fuerza, sí, pero no amado. Set estaba casado con Neftis, la hermana menor de Isis. Neftis era callada, misteriosa, difícil de conocer. Gobernaba sobre la noche y las cosas ocultas. Era una buena esposa, leal y fiel, pero la relación entre Set y Neftis nunca tuvo el fuego,
la pasión, la conexión profunda que existía entre Osiris e Isis. Y esto también irritaba a Set. Veía cómo Osiris e Isis se miraban, cómo se movían en perfecta sincronía, cómo se completaban el uno al otro. Y miraba a Neftis, silenciosa a su lado, y sentía que algo le faltaba. La envidia comenzó como una semilla pequeña en el corazón de Set. Al principio podía ignorarla. Se decía a sí mismo que estaba siendo tonto, que tenía su propio papel importante, su propia esposa, su propia vida. Pero la semilla creció. La envidia tiene una forma de hacer eso, de alimentarse de sí misma, de encontrar cada pequeña herida y empeorarla. Set comenzó a evitar las reuniones familiares. Cuando los dioses se reunían para festivales o celebraciones, Set llegaba tarde y se iba temprano. Se sentaba en los bordes, bebiendo vino, observando a Osiris en el centro de todo, rodeado de adoración. Se retiraba al desierto rojo, su dominio. El desierto era el opuesto perfecto del Egipto verde y fértil que Osiris había cultivado. Era seco, duro, implacable, pero Set lo amaba. Aquí, rodeado de arena y viento ardiente, se sentía en casa. Vagaba por las dunas bajo el sol abrasador. El calor no le molestaba, era inmune a él. Observaba las tormentas de arena formarse en el horizonte, columnas masivas de arena arremolinándose hacia el cielo. Escuchaba el aullido del viento, salvaje y libre. Hoy, una vez más, hemos abierto una pequeña puerta al pasado. No para despertarnos, sino para descansar junto a la historia. Espero que este viaje lento y tranquilo, por otra época, no se quede solo como un relato más, sino que se convierta en un suave acompañante, mientras tus pensamientos se aquietan y el sueño llega poco a poco. Porque aquí la historia no se cuenta para impresionar, sino para calmar, no para correr a través de fechas y batallas, sino para dejar que el tiempo avance despacio, como lo hacía entonces. Cada historia que escuchas en este canal tiene un único propósito: ayudarte a soltar el día, relajar la mente y dejar que la noche haga su trabajo. Dormir bien no es perder el tiempo, es permitir que el cuerpo y la mente se reconcilien con el silencio. Si esta narración te ayudó a desconectar, puedes apoyar el canal con un me gusta, para que estas historias tranquilas lleguen a más personas que buscan descanso. Y si lo deseas, cuéntame en los comentarios, ¿en qué momento sentiste que el sueño empezó a ganar la batalla esta noche? La historia es infinita, y la noche también ofrece muchos caminos por recorrer. Si quieres seguir viajando sin prisas, asegúrate de estar suscrito al canal y de activar las notificaciones para no perderte nuevos relatos diseñados para dormir. Y ahora, si aún no te has quedado dormido y quieres continuar en este estado de calma, puedes elegir uno de los otros videos que aparecen en pantalla y dejar que otra historia te acompañe. Que el pasado se vuelva susurro, que el presente se apague despacio. Buenas noches, descansa y que tengas dulces sueños.